Vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Primero que nada, quisiera agradecerles en nombre de la carrera de diseño industrial en la realización de esta actividad que está hecha en conjunto con la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica a través de la postulación de un proyecto de vinculación con el medio profesional. En esta instancia, la actividad se llama, esta es la primera jornada de difusión de investigaciones en diseño industrial. Esta actividad está enfocada a compartir las experiencias, los resultados de las investigaciones realizadas por sus compañeros en la asignatura de título y en la asignatura de seminario de diseño industrial 2. Particularmente, quisiéramos invitarlos a la reflexión, a hacer preguntas y a ir enfocándose en los próximos proyectos que vayan teniendo. Quisiera también dejar con ustedes a la profesora Pilar del Real, directora de la Escuela de Diseño y jefa de la carrera de Diseño Industrial, para que diera unas breves palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, quisiera agradecer a Carla, Matías y a Sofía por aceptar la invitación y por tener también la generosidad de poder compartir cuál ha sido su experiencia en los distintos ámbitos que cada uno ha tenido que enfrentar en este proceso o en este ámbito del diseño a través de la investigación. Bueno, la iniciativa esta yo creo que también es importante que conozcan por qué los que ya están conectados y los que se vayan sumando después o tengan la oportunidad de ver la grabación, cuál es el propósito que hay detrás desde la carrera en este espacio. No es solamente poner obviamente en valor el trabajo de quienes están hoy día y a quienes vamos a escuchar, sino también acortar esa brecha que existe en lo que viene y en lo que muchos de ustedes que están en cuarto año, el próximo año van a tener que enfrentar. Y ojalá, bueno, ahí algunos le van a dar más énfasis en eso, como Carla, que ojalá el enfrentar ese momento sea lo más provechoso posible para ustedes y dimensionarlo de la mejor manera también en lo que tienen que enfrentar. Porque claro, cuando uno pasa a quinto y asume este desafío de cerrar la carrera, enfrenta muchas otras variables que a lo mejor no están visualizadas en el tema de investigación misma, pero que también pueden ser espacios que uno puede dimensionar y delimitar para enfrentar de mejor manera ese desafío. Queremos compartir las experiencias de ellos tres. Bueno, Sofía todavía le falta, pero también es importante lo que ella nos puede contar ahora, porque también lo que ocurre en esa etapa de desarrollo, que algunos todavía también están en eso, independiente que estén en cuarto año, pueda servir o estratégicamente ser utilizado como un buen insumo para enfrentar el quinto año en general, el taller 9 y posteriormente el taller de titulación. Nada, yo quiero escucharlo y me imagino que todos ustedes, más que escucharme a mí, vienen a escuchar a los compañeros y compañeras, así que muchas gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias, Pilar. Bueno, les dejo con la primera presentación del día de hoy, que es de Carla Muñoz, cuyo título es Procesos de investigación para taller de título y salud mental. Buenos días, buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Les voy a presentar ahora lo que acaba de nombrar acá. Déjenme compartir primero. Sí. Por favor, avísenme si se ve. Bueno, a ver, quedamos atentos. Sí, se ve. Se ve. Ya, genial. Ya. Primero que todo, yo les voy a presentar procesos de investigación para taller de título y salud mental. Yo me quise enfocar más que nada en presentarles mi investigación de diseño, pero también darle tips
para que puedan tener de la manera más óptima su proceso de investigación para título. Quise comenzar entregando como la primera pregunta, que sería, ¿cómo escojo un tema de investigación para mi título en diseño? Quise primero que tuvieran en mente y también que plantearan las posibilidades de temas de investigación desde ya. No importa si están en primero, segundo, tercero, cuarto o incluso en quinto, es importante desde ya ver los intereses que uno tiene o gustos por los temas, también los manejos de los conocimientos previos, anteriores investigaciones en diseño y proyectos de desarrollo durante la carrera. Es importante plantearse todas estas aristas del tema porque así uno va a tener más posibilidades de dónde agarrarse para el tema de título. Lo quise poner también como el Big Three del planteamiento de diseño, que vendría siendo el área, el contexto y el tema. En el momento que uno quiera generar como este planteamiento de investigación, siempre tiene que tener en vista estas tres áreas. El área, porque sería como el área de diseño que contemplará el proyecto de investigación, el contexto, que sería dónde se situará el proyecto de título, y también eh, de qué forma se sitúa, y el tema, que sería como el asunto o materia en general que se abordará. Como para darles un ejemplo, yo cuando iba en cuarto generé estos tres como slides, donde puse los temas de interés que yo tenía, que vendrían siendo diseño de objetos de uso público, el diseño sostenible y el diseño expositivo y de museografía. Los tres los tomé porque los tres eran temas de diseño que de verdad me interesaban mucho, como también eran temas que yo había investigado anteriormente. Ya como teniendo en cuenta las propuestas que puedan tener a futuro y plantearlas, hay que clasificar cada propuesta, la relevancia de la temática, el factor de innovación, las problemáticas o oportunidades y el aporte y el alcance del tema. Es importante analizar a profundidad cada uno de estos temas para ver qué tan viable es llevar estos temas para tu título. Yo ya después de haber hecho todo ese proceso, quedé al final con el desarrollo de refugio para abejas enfocado en la supervivencia de la especie dentro de parques nacionales de la región metropolitana. Primero le voy a entregar un poco a manera de síntesis antecedentes. Primero profundicé el área, que terminó siendo diseño sostenible, específicamente en preservación de especies nativas. Para nosotros en nuestro taller particularmente tomamos como no sé si como ejemplo en general, pero sí como para guía los proyectos de la ONU, los 17 que habían, y para ver dónde encasillaba mi tema y efectivamente ver que fuera sostenible. Entonces, el mío caía en ciudades y comunidades sostenibles y en vida de ecosistemas terrestres. También el contexto, que fue súper importante analizarlo a profundidad, que terminó siendo la dependencia simbiótica, las abejas como actores claves de nuestro ecosistema y también dónde se situaría este lugar. Para tomar los antecedentes de contexto, investigué mucho, y según datos de la BBC Mundo, solo en Chile existen actualmente 400 especies de abejas nativas, existen 20.000 tipos de abejas silvestres, 25.000 de cultivos, de los porcientos de los cultivos de la alimentación mundial dependen de la polinización, el 90% de las plantas con flores depende de animales polinizadores y es la especie polinizadora animal más eficiente del planeta. Con estos antecedentes yo me di cuenta de la importancia que tenía el tema que estaba tratando y que efectivamente era viable tratarlo. Ya entrando derechamente a los problemas de investigación, tomé primero el problema general, que el factor humano como amenaza en la supervivencia de la especie. Como les dije anteriormente, actualmente las abejas se ven afectadas en su capacidad reproductiva y polinizadora directamente por factores de naturaleza humana tales como plaguicidas, urbanización de terrenos y contaminación electromagnética, aunque estos son solo algunos. Ya a nivel nacional, generalmente se habla de entre un 10% y 15% de perecimiento anual de las abejas en incremento. Falta áreas verdes con flora endémica o bebederos como principal factor de sus muertes, y las principales amenazas para las especies nativas es la degradación y la fragmentación del hábitat. Aquí también hay como
durante el proceso de investigación me di cuenta que había que haber una diferenciación entre las abejas comunes y las abejas endémicas. Las abejas comunes, que las que conocemos, que viven en panales y en grupos grandes, son las apis mellíferas o la abeja de la miel. Estas abejas son europeas y fueron introducidas en nuestro territorio. Hay abejas como la Copolicana fulicolis, que es una abeja endémica, que es una de entre las 14.000 especies de abejas endémicas que existen en el país. Es importante entender esta diferenciación porque, a pesar de que la abeja malífera sí aporta para el planeta, en nuestro ecosistema depreda todo lo que vendría siendo la flora endémica, que hace que nuestras abejas sobrevivan. Y que también es súper importante que nuestras abejas sobrevivan porque la simbiosis que se genera entre estas especies endémicas de flora y las abejas endémicas hacen que se mantengan vivas nuestro ecosistema como tal y no se extinga. Ya adentrándonos en los problemas específicos, quise meterme más que nada en la región metropolitana y ver las principales amenazas. Hay depredadores como avispas, chaquetas amarillas, aves o pequeños mamíferos que depredan a grandes rasgos a las abejas. Los altos niveles de contaminación ambiental también es un factor, pero investigando a profundidad me di cuenta que realmente el factor que más importaba era el problema humano y que vendría siendo la sequía y la falta de alimento. Ya adentrándome en esos factores de perecimiento humano, me di cuenta que dentro de las colmenas, por su reducido y oscuro espacio y por esta falta de como regulación ambiental natural, dentro de las mismas colmenas se generan parásitos, hongos y enfermedades bacterianas. También la falta de agua para beber debido a la sequía en la abeja genera que se dejen de tener energía y ya no puedan volar. Entonces, no solamente las hace morir, sino que lentamente las hace dejar de funcionar. La falta de flora nativa imposibilita la supervivencia de las especies nativas debido a la dependencia simbiótica, como había dicho anteriormente, y la contaminación atmosférica no solo afecta a niveles como del radar de las abejas, sino que también el aroma de la flora se ve entorpecida en los sentidos de la abeja porque ya no las siente. Ya entendiendo que estos problemas generales y específicos, me adentré a generar objetivos que respondieran a estos problemas generales y específicos. Como objetivo general, se formulé diseñar un albergue que asegure la supervivencia de las abejas, especialmente de las especies nativas, por medio de un refugio capaz de proteger al insecto de los factores de riesgos presentes en las ciudades, específicamente en la región metropolitana de Chile. Ahí, cuando yo me adentré en esta área, me di cuenta que no solamente el área urbana de la región metropolitana era como un potencial lugar para trabajar, sino que también la cantidad de, porque tenemos varios, al menos 3 grandes parques nacionales que preservan la vida silvestre. Entonces, ahí yo elegí dónde enfocar mi contexto final. Y ya como problemas específicos, para responder a todos estos problemas específicos, formulé desarrollar un refugio apto para albergar las abejas, componer la forma del refugio de tal manera que pueda ser desmontado, facilitar una fuente de agua segura por medio del refugio, construir el refugio de materiales de fácil acceso, alta resistencia al exterior y humedad, y también de caracteres naturales, generar en el refugio contenedores en los que se colocará esta flora endémica para poder también potenciar esta área de la simbiosis y estimular la vista de las abejas por medio de colores y formas captables para la vista de la especie, y también aromas con los materiales y con la flora. Los resultados previos de la investigación fue que tenía que primero tomar en cuenta para comenzar a diseñar de lleno los requerimientos que se deberían cumplir, las restricciones y normas y parámetros que tenía que tener para generar este diseño y qué funciones cumplirá mi diseño. Ya sacando toda esta información, saqué otras aristas que también terminaron siendo objetivos específicos, que vendría siendo la coherencia con el entorno, que tenía que ser un diseño con biomimesis y de materialidad natural, optimizar procesos de producción, que ya vendría siendo también por lo general, no solamente porque fuera un diseño sostenible, sino que porque para el futuro del planeta y la economía circular es necesario que se diagrame un proceso de manufactura
que sea sostenible efectivamente y que no genere más desechos y más problemas de los que ya hay, porque es súper importante que, claro, yo estoy ayudando a las abejas, pero si lo que yo estoy generando genera muchos residuos, estoy dañando otra parte del ecosistema. Y también la integración de la artesanía local para poner en valor la artesanía nacional. Las conclusiones que saqué de manera ya como seminario investigativo fue que la importancia de las abejas para la conservación del ecosistema a nivel planetario, como también la crítica situación en la que se ve envuelta nuestra biodiversidad al estar esta especie en una potencial vía de extinción, como que concluye que no solamente se replica a nivel mundial, sino que a nivel nacional es bastante importante el problema que se genera con las abejas. Es mucho más potente la conservación de las abejas endémicas porque es muy crítico acá, ya que no existen normas realmente importantes ni tampoco ningún plan que haya trabajado directamente en la preservación de las abejas endémicas y cómo es estas especies, que son más de 4.000, o sea, 400.000 especies, cómo ellas aportan a nuestro ecosistema y cómo nuestra fauna nativa sobrevive gracias a esto. Y la primera premisa o hipótesis que generé de esto es que frente a la falta de regulación en torno a la preservación de las abejas, como le había dicho antes, y equipamiento de protección que les ayuda a sobrevivir en el medio ambiente urbano, voy a desarrollar este refugio que contempla en su diseño un sistema que posibilitará a la especie en fuentes de alimentación e hidratación, como también la resguarde de factores de riesgo externos, como amenazas de otras especies, clima, lluvias, sequías, etc. Y ya entrando derechamente como a los tips que les puedo dar para que su investigación pueda desarrollarse de una manera óptima, más de los que ya le di anteriormente, es que utilicen todas las metodologías antes aprendidas. Es importante, no sé si recordar, pero sí ahí echarle un vistazo a todo lo que tengan anotado de qué tipo de metodologías hemos aprendido a lo largo de la carrera, porque todas les van a servir. Yo por lo general trabajo con el Design Thinking, pero hay varias más que les puedan servir para, claro, como tener esta inmersión en el tema, analizarlo, generar pruebas, idear y ya tener la creación en general y para poder iterar finalmente y tener un diseño óptimo. También decirles que no teman utilizar todas sus herramientas, no solamente el conocimiento que tienen de los procesos de diseños que existen, sino que también todas las herramientas que han aprendido hasta ahora, confíen mucho en ustedes y confíen en todo lo que han aprendido, desde los mapas mentales, a todo lo que saben anotar, cómo saben bocetear, si saben dibujar de manera técnica, si son mejores para el dibujo digital, si les gusta mejor modelar en 3D. Todas las herramientas que tengan son útiles para poder desarrollar de manera óptima su proceso de titulación. Administrar sus tiempos, yo creo que este vendría siendo como el tip más importante que le podría dar. Bueno, es como el segundo más importante, pero tienen que administrar bien sus tiempos. Yo sé que en el último momento de la carrera es difícil, es súper difícil, porque en ese momento estamos tapados en materias, tenemos mucha exigencia académica, pero es importante administrar sus tiempos para poder trabajar a tiempos, para poder cumplir con los plazos, eh, para poder cuidar su salud, para poder alimentarse de manera óptima, para poder dormir cuando necesiten. Es importante administrar los tiempos porque yo siento que el tiempo es oro y nosotros como diseñadores lo sabemos. Entonces, administren sus tiempos, chiquillos. Comuníquense con sus docentes. Es súper importante comunicarse con sus docentes porque no sientan que los profesores los van a como juzgar o no los van a escuchar o no los van a entender si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen problemas o si tienen algo que transmitirle. Porque para eso están los docentes, para ayudarnos y ellos están totalmente disponibles siempre para que nosotros nos comuniquemos con ellos. Soy testigo. Respeten sus procesos creativos. A lo que me refiero con esto es que no, tampoco se revienten la cabeza intentando como encontrar la solución en un día o en una hora o explotarse mentalmente y generarse estrés y ansiedades que
para nuestros procesos de diseño no son factibles. Entonces respeten sus procesos creativos y utilicen, como les dije antes, todas las herramientas que puedan, desde hasta si quieren pueden recortar papelitos y armar cosas, pero respétenlos. Háganlos como ustedes quieran y lleven sus ritmos. Y este es el más importante, que bueno, es lo que vengo hablando de hace rato, pero prioricen su salud. No importa si sea física o mental, priorícenla. Porque, pucha, bacán igual titularse rápido y todo, pero la idea es que nuestro proceso de título, para que sea lo más óptimo posible, porque difícil va a ser, es que aparte de que tengamos cariño o nos interese lo que estamos haciendo, nosotros estemos bien mental y físicamente, porque es la única manera de que todo lo que hagamos salga bien. Y eso era quería más que nada lo que les quería transmitir. Muchas gracias por ver. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, lo que sea, estoy aquí para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Las preguntas que vayan teniendo, por favor, déjenlas en el chat. La idea es que al finalizar las presentaciones podamos discutir entre todos e intercambiar las ideas. Así que dejamos ahora, en este momento, a Matías Montero, quien nos va a presentar equipamiento de diseño sustentable a base de embalaje de pallets de madera. Bienvenido, Matías. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien todos. Mi presentación va a ser un poquito distinta de mi compañera Carla. Estamos en la misma sección de taller. Primeramente por la parte de investigación, y que hay que, partiendo con los tips y la experiencia primero, lo voy a presentar antes de los resultados, porque cada proyecto funciona de manera distinta dependiendo de la persona que lo desarrolla. Eso es una parte importante que notar. No tienen que comparar su desarrollo con el de su compañero. Son diferentes procesos los que tienen cada uno. Primeramente, partiendo con la experiencia, a mí me resultó difícil meterme a la temática que envolvía a este taller con la profesora Pilar y el profesor Marcelo, con quien le toca a mi compañera y a mí, y al resto del curso, claro. No venía con la idea aquí en mente de que tenía que ser algo sustentable desde el suelo hacia arriba. No lo tenía concebido, era como ya encontrar un problema, tal vez social o tal vez cierto grupo, cierto sector, y de ahí empezar a solucionarlo. De hecho, partí primeramente con la idea de solucionar el estado anímico de la gente, abarcando un problema con la iluminación que había en la casa, con la idea de que también abarcara lo que era la segregación social durante la pandemia. Partí ahí, pero bueno, para qué decir que salió rechazado, porque no abordaba desde el suelo la iniciativa sustentable. Sí se envolvía con la comunidad, pero no era lo mismo, por así decirlo. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que nosotros tenemos que indagar primeramente en situaciones como sociomedioambientales, si se puede decir, el de la parte sustentable, de lo que es la sustentabilidad, como, no sé, si se lo fuese a decir un ejemplo bruto, así, bruto como para tener el concepto claro, es como existen situaciones que involucren RCD, como residuos de construcción y demolición, o hacer una recuperación de ciertos tipos de materiales que no se están tratando bien, independiente de eso, previo a algún a descartar la basura o algún que termine en un sector indeterminado, cosas por ese estilo. Y también otro tip, que también, mucho que también, no necesariamente tienen que trabajar con materiales específicos, sino que también con derivados del material, porque a través de eso también se pueden hacer cosas, como trabajar con la ropa, no necesariamente trabajar con la tela, sino que con se le podría decir despellejo, como los restos, las pelusas de estos agrupados también pueden formar un material interesante para diferentes aplicaciones. Entonces, parte de ahí, parte de ahí. Entonces, no solo, como refrescando la idea,
no es un tema de problema social, sino el medio ambiente y el problema social juntos. Una localidad tiene que ser un lugar, tienen que partir de un lugar pequeño primero, porque si es muy grande, van a tener que empezar a hacer filtros y eso les va a tomar mucho tiempo. Entonces ese fue un detractor que me pasó a mí durante todo el primer semestre y de hecho los profesores saben que me costó harto. En cuanto a, sí, si se compara con mi compañera Carla, y ya tenía definido esto y eso es algo tremendo, comparado conmigo es un aplauso, de hecho. Y entonces le presento lo que son los resultados de, sí, los resultados de experimentación y que por ahora me han dicho que va bien. Con permisito, ¿dónde está? Aquí. Ya, ¿se ve? Ya. Sí, sí, Voy a sí, asumir que se ve. sí se ve, Ana, Matías. sí. Ya, perfecto. Partamos, bueno, compañeros y compañeras, este es mi proyecto. Ya. Parte primero de un informe que fue hecho por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece que la cantidad de pallets producidos para el 2020 será superior a las 90.000 toneladas, lo que significa un incremento en cantidad de pallets reciclados de manera correlativa. Aún existiendo una iniciativa de recuperación, al menos un 45% de los pallets pasan a quemas o destinos desconocidos, lo que es aproximado a 29.000 toneladas a la fecha del informe, que hoy en día debe exceder el doble de la cifra, o sea, una tremenda cantidad. Ya. Entonces, como investigador, determiné apropiado abarcar esta situación en un lugar donde sucede una gran cantidad de exportación a importación, siendo esto en una zona portuaria. Entonces, el contexto trata de revalorizar los pallets deteriorados de exportación en función del acuerdo de producción limpia con la empresa San Antonio y el conglomerado logístico de San Antonio. El tema sería elaborar un sistema simplificado para habilitar el espacio doméstico a través de talleres ciudadanos en San Antonio a partir de los pallets. Entonces, aquí es un sketch rápido de todas las piezas que componen un pallet. Es bastante elaborado cómo se construyen estos para poder soportar cargas, y al desarmarlo también es un tema. Entonces, las funciones para que este proyecto se logre, se elabore, es armar, desarmar, estructurar, transportar, arreglar y customizar. O sea, no que se elabore, sino que con estas funciones debería funcionar una vez ya esté hecho y producido por la gente. Todos esos son los requerimientos que debería cumplir. Entonces, aquí fue una experimentación visual que hice para determinar cuáles eran los tipos de configuración para construir los módulos que iban a conformar el proyecto. Entonces, aquí el que terminó siendo fue el de 800 milímetros, que son 80 centímetros por 145, que son 14,5 centímetros por 22, que son 2,2 centímetros. Esas son las dimensiones que iban a estar en los módulos, las ideales. Ahora, cabe decir que de repente no se pueden conseguir los módulos de tal por cual, porque estos módulos corresponden, o sea, estas dimensiones corresponden a Europallets. Son pallets de exportación europeo, por eso euro. A veces en función de tiempo o recursos no se pueden conseguir esto, pero la idea del proyecto es que, independiente de la medida, este tipo de configuración funcione igual. Entonces, la versión más reciente es de mi proyecto, que le puse que es un revestimiento funcional, es esta. Esta propuesta busca hacer uso de una estructura tipo revestimiento para generar volúmenes que sean útiles dentro de un espacio habitable, de acuerdo a lo que se necesita, de lo que necesite el usuario. En esta propuesta es posible observar distintos volúmenes para distintas utilidades, pudiéndose desarmar o volver a armar según el deseo del usuario. Digo revestimiento, para quien no lo tiene claro, es porque el revestimiento es en términos simples, un tipo de capa que se le pone encima de una muralla, ¿ya?
Esto sea para, o sea, generalmente los revestimientos son para términos visuales, como embellecer una estructura. Hay mucho de eso. Aquí también se pueden ver dos tipos de configuraciones que obviamente pueden haber más, como de almacenamiento, no sé cuándo, si es que alguna de las personas se corre como un tipo de perchero, etcétera, un lugar de trabajo, quizás depende netamente del usuario. Y este tipo de el largo y lo ancho de que tiene este tipo de tablas largueras que corresponden a los pallets permite mucha flexibilidad. Eso junto a otro tipo de uniones que la vamos a empezar a ver ahora. Entonces, las conexiones principales para este tipo de proyecto son estos tubos, que son los principales conectores a nivel estructural. Todos de distintos largos de manera planificada según lo logre crear el usuario. Entonces se observan dos tipos de tubos, que es este y este que es más chiquitito. Uno es el que tiene las fijaciones disimuladas en sus extremos. Digo disimuladas porque son del mismo material pregnante que existe en todo este proyecto, que es la madera, ¿ya? Y el otro, que es este, que es un conector que no será visible, que es netamente estructural. Entonces, las terminaciones son estas a la vista de explosión y esta la, cómo se vería como una pieza terminada lista para usarse, que se enrosca, y ahí es un sistema entretenido. Estas son cómo se verían en apariencia las fijaciones. Y aquí está, se puede observar claro, nuevamente otro ejemplo, de más, es un close-up, y también cómo se verían los tubos más cortos o más largos, dependiendo de cómo se pongan, en función estructural, como para pasar desapercibido, haciendo que resalte mucho más el material original que es. Ya. Y aquí son más conexiones adicionales, o sea, son como conexiones soportantes, le vamos a decir así. Son tres tipos de chapas para tres instancias que se pueden repetir en algunas ocasiones. Entonces, la primera es un tipo de chapa plegada de terminación más formal en caso de que termine en un exterior de los módulos. La segunda es un tipo de conector que permite que los módulos estén cerca de la pared, claro, a ras de la pared, pero sin comprometer la seguridad estructural, que no se vayan hacia adelante o hacia atrás. La misma función que tendría un tubo colocado horizontalmente entre los módulos. Y el tercero sirve para como un tipo de esquinero, como se va a mostrar a continuación, como se va a ejemplificar. Aquí están los tres tipos. Esta es la chapa número 3, la chapa número 1 y la chapa número 2. Todas en su respectivo funcionan en los lugares que le corresponden, que se pueden repetir en muchos otros tipos de configuraciones. Ya. Y esto es, como se vio en la imagen anterior, esto es como sería la estructuración, o sea, como para tener una idea cómo funciona, de cómo se podría armar un tipo de superficie. ¿Ya? La inserción de un tubo metálico de 19 milímetros y junto con, ahí se pueden solamente apreciar un corte de los tacones, pero en realidad serían las tablas completas insertadas una junto a otra de manera continua, para que hubiese un tipo de eh, se ejerzan fuerzas físicas para que se permita esta configuración mantener en un lugar seguro. Ya, ahora viene el proceso de manufactura. Para este tipo de proceso era esencial hacer la práctica 1 para saber cuánto se podría demorar alguien que no tiene el conocimiento o no tiene las habilidades necesarias. O sea, habilidades, conocimiento, tal vez muy poca habilidad y muy poca práctica sobre cómo trabajar con madera, cómo usar herramientas cómo usar power tools y todo eso, con tratamientos superficiales, etc. Entonces, más adelante voy a mostrar eso. Ya, también cabe destacar que para estos tipos de proyectos, si son de esta misma naturaleza de que la gente construye sus propias cosas y situaciones similares, es muy importante
marcar cada proceso. De eso se trata el cursograma sinóptico, como orientar una serie de pasos para poder llevar a cabo coherentemente cada pieza de lo que sería un sistema mayor. Eso ayuda bastante al orden mental que tiene uno igual. Entonces aquí documenté cada parte que se trabaja, cada conversión, no sé, ahí de repente me tocaba, desarmando los pallets, de repente me tocaron tablas largueras más largas que otras y ahí las tuve que convertir y ahí tuve que enumerar la cantidad de operaciones que se ven, que son 3, que se subdividen, para poder llegar a la tabla que yo necesito. Entonces son muchas condiciones que uno tiene que estar observando para lograr a un proyecto mucho más planificado y elaborado. Son muchas partes, como pueden ver, como pueden apreciar, y este es el cursograma sinóptico completo, que se puede apreciar así. Entonces, a vista general, se enumeran, o sea, numéricamente, la cantidad de procesos que hay y también las operaciones finales, que serían las inspecciones, que son los cuadraditos rojos. Y ahí también se coloca, en mi caso, el tiempo completo de producción por un módulo, que se puede decir que son 4 horas con 7 minutos. Eso es un tiempo largo para crear un solo módulo. Y aquí, como una idea para que se hagan, una idea, en cuanto a la cantidad de material que se usa por pallet, así para el espacio mínimo, qué sé yo, que son 3,48 metros cuadrados, se usa una cantidad aproximada de 9 pallets desarmados, o sea, 8,6, se hizo el cálculo, que es una configuración mínima de 2,4 metros por 1,4 metros, que son 30 módulos estructurales en total. Ya. Eso es bastante. Entonces, para ensamblar una plataforma como la que se vio, se necesitan 4 a 2 pallets enteros, teniendo en cuenta que la superficie mostrada es de 0,70 por 0,92. Eso es un error de tipografía que está escrito ahí. Ya. Esto equivale a 4 módulos continuamente puestos, compuestos de 2 tablas de 80 milímetros y 2 tacones cada uno. Y esta es la planimetría general de los planes constructivos que hay. Y acá es el proceso en imagen de lo que yo tuve que hacer para poder contabilizar los procesos que tenía, los tiempos, la máquina que se debe usar y todas esas cosas, con la idea de que se mantuviera lo más suficientemente simple como para que lo haga una persona en un taller ciudadano. Entonces se separaron los tacones que están a la derecha y las tablas largueras que están a la izquierda. Se midieron las partes que, bueno, antes de que se midiera, como sale aquí, los tuve que dimensionar para que todos fueran de 80 centímetros con un serrucho. Era totalmente obligatorio, y luego seguí con las perforaciones. Se usó un taladro y una broca paleta, cosas normales que son adquiribles por una persona común. Y junto con otros procesos para que se pudiera simplificar la construcción. Y eso es el producto final, que todavía falta que haga el sistema completo de revestimiento. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Continuando entonces con el... Recuerden que las preguntas las pueden hacer al final de las presentaciones, así que ahora continuamos con la presentación de Sofía, que es características del diseño de interior en espacios reducidos y cómo estas contribuyen al bienestar emocional en las viviendas sociales. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Se cambió la página. Ya, bueno, ya me presentaron, así que voy a saltarme la presentación. Les voy a contar cómo fue hacer esta tesina en seminario, sobre todo en pandemia, porque no podíamos salir y había que escoger un tema y tenía que ser posible hacerlo en la casa, no teníamos que movernos tanto, sobre todo yo que tenía problemas con que mi familia son personas que se pueden contagiar y podría terminar muy mal. Entonces, personas de riesgo. Empecé a ver noticias, empecé a buscar un tema y resulta que yo el año
el semestre pasado, estaba con una compañera, José Márquez, habíamos visto las viviendas sociales y habíamos hecho un mueble para la vivienda social. Entonces yo dije, ya, me interesó este tema, voy a ver la vivienda social en pandemia, y justo en ese tiempo empezaron a salir noticias, porque le empezaron a dar más importancia a los problemas que ocurren en espacios reducidos, sobre todo en estas viviendas que son muy pequeñas, y dije, ya, ese es mi tema. Y fue solamente una mezcla entre interés y algo que ya venía viendo. Entonces, si quieren escoger algún tema, puede ser, yo encuentro que igual depende de cada persona, puede ser un tema que dominen o algo que les interese y que la verdad lo hagan durar 2 semestres, que igual es harto tiempo para estar enganchada en un tema. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, les voy a contar un poco que en los últimos años en Chile se ha visto que las viviendas no tienen espacio apto. De hecho, se está discutiendo hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados cómo colocar una base de metros en promedio para las viviendas, que sean 56 metros cuadrados, básico. Pero aún está ahí, así que aún no pasa nada, como siempre. Y bueno, ¿qué tuve que investigar? ¿Qué factores? Porque tenía que relacionar este tema con el diseño, y tenía que ser la vivienda social, porque ya había escogido de eso. Entonces empecé a ver factores que me generaran una problemática. Y los factores son la pandemia, confinamiento, y las casas con espacios reducidos. Fueron 3 los que encontré al principio. Este problema de las viviendas sociales es de hace mucho tiempo. No es un problema nuevo, lo que pasa es que se resaltó con la pandemia y por el confinamiento, por las cuarentenas, porque la gente se vio inmersa en una presión tanto física como mental, y esto se agravó en estos espacios reducidos. De hecho, si uno empieza a ver las enfermedades, antes eran físicas en Chile, pero ahora son las enfermedades psicológicas las que resaltan. Ya. Entonces, fui a ver la falta de espacio en la vivienda social. Y empecé a ver las causas y efectos. Y bueno, en las causas están los problemas de dimensiones, la programación arquitectónica, las dimensiones mínimas establecidas y el nivel socioeconómico. Y esto ocasiona malestar emocional, baja calidad de vida, hacinamiento y ausencia de privacidad. Entonces dije, ¿qué ocasiona todo esto en las personas? Esto afecta a la salud física, la salud mental, y esto se ve relacionado con la configuración de espacio, que después nos va a servir para relacionarlo con diseño, que creo que es lo difícil de escoger un tema, tratar de relacionarlo con tu área. Y bueno, la salud física es porque cuando uno tiene una mala planeación del ambiente, genera estrés. Este estrés genera dolor de cabeza, muscular, hasta insomnio. La salud mental es porque los espacios generan emociones. Aunque uno no lo crea, cuando uno entra en una habitación o cualquier lado, uno tiene una emoción que predomina. Entonces, crea comportamientos y pueden ser tanto positivos como negativos. Y la configuración de espacio produce experiencias, y con el tiempo se transforman en recuerdos. Entonces lo que yo quería generar eran recuerdos positivos, experiencias positivas, sensaciones positivas en una vivienda social. Así que empecé a ver qué otros factores contribuyen a este malestar. Entonces vi el hacinamiento y la construcción de la vivienda social. Y esto se debe al alza de precios, al desempleo por la pandemia, que se dio un alza, la alza de precios de terrenos, que subieron, y la construcción, y los materiales. Y después de esto, llegué a mi problemática, y mi problemática se ve afectada por el lugar donde yo vivo, porque tenía que investigar donde yo vivía, entonces tenía que ser en Santiago de Chile, sobre todo en la región metropolitana, la estructura, el número de personas y el nivel socioeconómico. Porque aquí hay que resaltar, la gente que vive en viviendas sociales no escoge vivir en una vivienda pequeña. Es por su situación económica que tienen esa vivienda pequeña, que les da el Estado.
ellos no es como las personas que optan por una tiny house, ¿ya? Entonces, empecé a definir conceptos que iban a girar en torno a toda esta tesina. Y empecé a ver, ya, quiero contribuir al bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional y cómo puedo contribuir? Y encontré la calidad de vida. Entonces, para entender que ellos están con baja calidad de vida. Entonces dije, ¿qué es la baja calidad de vida? Voy a ver qué era la calidad de vida. Y entonces es cuando uno no logra satisfacer sus expectativas subjetivas y objetivas. En este caso es cuando la persona quiere una casa. Una casa de por sí tiene que venir con cosas básicas, un techo, baño, cuarto, ya, lo básico. Y la otra es como la expectativa que tú tienes en esa casa. O sea, esta casa va a ser mía, esta casa voy a poder tener privacidad, voy a poder hacer todo lo que no podía hacer en otra casa que no era mía o en un campamento donde vivía. Entonces, esto pasa cuando no se puede realizar estas necesidades, cuando no se cumplen, cuando el motivo de existencia, por ejemplo, alimentación, salud, educación, o espacio para relacionarse o relajarse, no están. Entonces se produce estrés. Y sobre todo, ahora con el confinamiento, esto se resalta. Y después tuve que definir diseño, porque tenía que tener que ver con diseño. Entonces, como yo estudio diseño industrial, dije, ¿con qué diseño lo relaciono? Y encontré el diseño interior y dije, voy a asociar el bienestar emocional con el diseño interior. ¿Se podrá generar un bienestar emocional o contribuir a uno con un diseño interior? ¿Podré hacer que esa persona sea más feliz, más pleno, o que llegue a su casa y después cuando vaya a su trabajo esté listo para enfrentar el día a día? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo meto en una vivienda social? Y aquí están los resúmenes de factores, que es como muy importante tener los factores porque después te sirven a lo largo, sobre todo para ir argumentando. Y bueno, el número de personas me fijé en el MIMBU, para ver los problemas que habían, y había muchos problemas estructurales que ellos saben que tienen y no se han solucionado, como grietas en las paredes, levantamiento de piso, falta de luz, problemas de deterioro en espacios comunes, hundimiento del piso, inundaciones por lluvia, plagas, filtraciones de agua y gas. Y el nivel socioeconómico y las personas que están ahí, que viven, que optan por estas casas, o sea, que van y postulan para estas casas. Y esto todo lo tenía que relacionar con las sensaciones. Y encontré la ingeniería cáncer. Y la ingeniería cáncer es el diseño emocional y la respuesta del usuario más la percepción. Igual la percepción. Entonces es como, yo veo un lápiz, ¿qué me genera este lápiz? ¿A qué lo asocio? ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué compré eso? ¿Y cuál emoción me da eso? Entonces yo quería generar una emoción positiva en la vivienda social a través del diseño. Y después de eso ya la problemática fue, como he dicho, es la vivienda social y su relación con el bienestar emocional. Y aquí viene la pregunta de investigación, que fue lo que más me costó redactar, es terriblemente larga, como testamento, pero es la percepción de los habitantes de viviendas sociales en la región metropolitana mediante la realización de encuestas que hice, entrevistas y documentos que revisé, y con esto sacar las distintas características de diseño interior en espacios reducidos, porque hay muchos diseños de interior, tipos, y que puedan contribuir al mejoramiento del bienestar emocional en el año 2021. ¿Ya? Después de eso, hay que ponerse objetivos generales y específicos. Y los específicos sirven mucho porque, por ejemplo, mi primer específico fue caracterizar el bienestar emocional de los habitantes de las viviendas sociales. Después, ¿qué contribuye a este malestar emocional? Y identificar características del diseño interior y materiales que se asocian a un bienestar emocional para después generar una propuesta, pero no una respuesta porque en seminario no hay que dar una respuesta, solamente hay que dejarlo como bien. Entonces, el método. Yo sé el modelo de ciencias sociales, bueno, creo que la mayoría se usa y es porque yo sé, tuve una maestra, hice mediciones, hice encuestas, hice entrevistas participativas, hice documentos, y algo que no creo que no he nombrado,
también me comuniqué con mucha gente por Twitter y me hablaban por internos, y era gente que no vivía en vivienda social en la región metropolitana, pero sí vivía en una vivienda social, entonces igual sirvió. Y se usó con el fin de saber más factores, porque hay muchos factores que están aquí, que interceden en el tema que escogí y que afectan este bienestar emocional. Y bueno, la muestra, que es importante decir esto. La encuesta fue de 160 personas, es un margen de error, era para tener un margen de error menor, que es como para que sea más certera la encuesta, pero son 2,2 millones aproximadamente de personas en la región metropolitana o sea, que tienen vivienda social, entonces igual no es tan certera, pero sí podría servir de base para otro estudio. Y las entrevistas. Entrevisté a 2 personas vía Teams, que aceptaron. De estas 60 personas encuestadas, la gente no le gusta hacer entrevistas, sobre todo organizarse por Zoom o Teams, no tienen mucho tiempo. De hecho, me respondían más por WhatsApp o Twitter, y por tiempo. Así que hice el plan de trabajo. Es importante tener un plan de trabajo. El plan de trabajo, les voy a decir la verdad, yo no lo cumplí, y no sé si la mayoría lo cumple en el plazo, pero no lo cumplí, porque a mí se me ocurrió lanzar todo esto, esta encuesta en semana del 18, y bueno, la gente en la semana del 18 no responde encuestas. Y bueno, se atrasó todo. El instrumento utilizado fueron documentos, encuestas mediante formulario Google y entrevistas mediante Teams, y los formularios se mandaron por Facebook y Twitter, y también Instagram, pero Facebook y Twitter porque ahí estaban la mayoría de las asociaciones de vivienda social. Y la presentación de hallazgos, finalmente. Esto tenía que estar en un solo lugar, porque hay muchas partes de la casa, entonces yo me fijé solamente en la área de comedor, cocina y living, porque es donde ocurre la mayoría de las actividades. Y aquí el resumen de documentos que revisé, pero muy agotado, fueron muchos documentos, y es que se pueden ver que esto es un problema antiguo, no es un problema nuevo, no es nada de otro mundo, siempre hemos tenido este problema de la vivienda, es porque no se tiene no están pensadas las viviendas para una buena calidad de vida, no están pensadas para que varias personas van a vivir una que normalmente no les alcanza el dinero, entonces son varios núcleos familiares que compran esta casa, se genera hacinamiento, la infraestructura es horrible. Siempre otro que me comentaron fue que el retiro del 10% lo usaron para reparar las casas, y también vimos que hay diseños de interior que se pueden usar en espacios reducidos, pero que nunca lo han implementado en estas viviendas. El resumen de encuesta fue que, bueno, el rango de edad fue 18 a 65 años, los años vividos en una vivienda fueron de 4 a 40 años, ahí las opiniones eran muy diversas, entre como que ya resignados y gente de que voy a salir de esto, voy a comprarme otra casa, la voy a ampliar. Y ellos querían en su casa, el deseo es paz, tranquilidad, alegría, limpieza y orden. Los colores son colores que yo saqué de un estudio, de varios estudios que amplían el ambiente y hace que se vea más ordenado, que eran los verdes, los blancos, los grises y azules. Lo que sí me llamó la atención era que cuando yo decía, ¿qué color te gustaría? Me decían vibrantes, naranjos, cálidos, porque yo siento que cuando entro soy feliz con esos colores. La mayoría amplió, las expectativas se cumplen, el evento no, porque tienen la casa, pero no se cumple, no es una buena casa, no es una casa que siempre tienen que estar arreglando. La mayoría de los encuestados dicen que no tienen una buena calidad de vida, pero de hecho después colocaban 5, y después cuando ponían la opinión decían no, que era horrible. Entonces como que no querían decir que su casa era horrible, pero igual después lo decían. Y es por los ruidos, la mala aislación, el hacinamiento, el estrés que genera todo esto. Y el resumen de la encuesta y entrevista es que eso es el espacio al que le afecta, y que se cumplen algunas expectativas, no a lo largo de los años, empiezan a resaltar los problemas, y que ellos veían las propuestas y como que decían, no, sería bueno para mejorarlo, pero en realidad igual es como una solución parche. Y las características del bienestar emocional es que, bueno, eran familias o personas independientes
o familias de varios núcleos tenían un sueldo económico socioeconómico de ley, el D, que se menciona en mi tesina en la justificación, y que las viviendas tienen un espacio muy chiquitito, esto ocasiona cansancio, no pueden realizar sus actividades, y lo que le genera malestar en realidad es la estructura. Era la mala privacidad, el aislamiento, los muebles son muy grandes, no están pensados para eso, tienen muchas cosas que almacenar, no hay espacio, entran a la casa y está todo desordenado, dicen, no, este desorden, qué horrible. Y por último, estas fueron las características que más les gustaron: muebles pequeños, prácticos, técnicas de pinturas que vinieran con la casa, o sea, ellos están pagando por una casa, ellos no optaron por esta casa, entonces que la casa venga, que cumpla con esta buena calidad de vida, con esta vivienda social digna, en el fondo, que tenga estanterías para almacenar. Ellos decían, si hay que pagar más, pagamos más, nos endeudamos más. Entonces, muebles funcionales, modulares, había gente que no le gustaban las divisores de espacio, que algunos decían, no, me va a quitar espacio, y otros decían, oh, bueno, tengo más para almacenar. Pero al fin y al cabo una vivienda es de la persona que lo va a tener, va a vivir ahí varios años. Entonces esto debería ser no solamente debería consultarse esto a la gente que va a vivir ahí. Y en conclusión, bueno, es que se puede ayudar, pero viéndolo ya desde la perspectiva de todo lo que me hablaron, es que claro, uno puede contribuir con el diseño. Yo creo que el diseño puede contribuir en muchas áreas, pero igual esto no es solamente un problema de diseño, más allá de un problema estructural, un problema social. Y cuando hagan su tesina y encuentren estas cosas, o temas así de interesantes, pueden seguir profundizando. Yo no sé si, no creo que vaya a usar esto para el título, pero creo que es interesante. Escojan bien el tema, un tema que los enganche, que vayan a usar el primer semestre, el segundo semestre, que en seminario, que lo puedan, quizá en algún momento les sirva para crear algún producto o a alguien más. Y la verdad es que eso, así que muchas gracias por escucharme. Y eso. ¿Tiene alguna pregunta después? Muchas gracias, Sofía. Bueno, ahora si quieren pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano para realizarla. Así que yo quisiera preguntarle a los tres, ¿cuál consideran que fue la parte más compleja que tuvieron que enfrentar en su investigación? Y si eso los sienten que los hizo crecer o mejorar o los puso quizás un poco más al límite dentro de sus capacidades. ¿Cuál podría ser como la mayor dificultad que pudo generar todo eso, especialmente para, no sé, Carla, que hablaba un poco del bienestar emocional y todo ese aspecto? Yo creo en lo personal que lo más difícil que ha sido para mí en este título ha sido más que nada la estructuración del proyecto de título. Como es un objeto que no tiene muchos referentes formales, ha sido bien complejo generar una forma que se adapte realmente de buena manera en estos parques nacionales y que responda realmente a la necesidad que yo quiero cubrir, que sería como la protección de estas especies endémicas. Entonces, y que todavía está en proceso. Entonces yo creo que esa ha sido el área más difícil en este momento, como el proceso creativo. Ha sido lo más difícil. ¿Y para ti, Matías, por ejemplo? Tengo mi respuesta fácil. Para mí sería la mentalización, como había mencionado, y posteriormente el empuje por la investigación, porque también involucra mucho, con la mentalización viene la motivación por adentrarse en eso. Entonces, cuesta agarrar el ritmo si uno no previamente ya como ha movido las tuercas y se ha direccionado en ese sentido. Importa mucho con qué idea tú llegues al taller final,
a los talleres finales, el 9 y el 10. Y también como tip para los que aún no entran a taller, pregunten bien cómo abordan los profesores de las respectivas secciones el proceso final, porque eso les puede ayudar mucho a usted a inspirarse o a levantarse con más ánimo cada mañana y decir, ya, profesor, aquí está mi entrega, hice esto, estoy dispuesto a escucharlo a usted con la retroalimentación que usted me pueda. Y así hacer la corrección es más feliz, y no amargado, porque tienen la disposición de comprender mejor lo que te están entregando de vuelta. Y nunca lo van a hacer con mala gana, sino quieren que tú pulas tu trabajo a cierto nivel, para que sea, que tenga buen lejos y también sea atractivo. Entonces eso son cosas muy importantes para los que ya van a estar entrando en los siguientes años. La complejidad aumenta teóricamente. Y sí, también la parte visual ya añade mucho saber cómo dibujar digitalmente, renderizar bien, modelar bien, modelar de acuerdo a proporciones reales en aspectos constructivos, cosas por el diseño de detalle, influye mucho en eso. Así que está bien, aprovechen los electivos de visualización que hay, les ayudará harto. Eso. Para ti, Sofía, ¿qué fue lo más complejo? Bueno, lo más complicado fue la parte de coordinar todo esto de las encuestas y las entrevistas. De hecho, creo que hubo un punto donde creo que empecé a desesperarme porque no encontraba a quién entrevistar. Y la verdad es que igual la gente apoyó mucho el que estuviera haciendo ese estudio. Cuando pregunté por Twitter, compartí con harto, busqué gente que fuera influencer y les compartía y les pedía que por favor compartieran la encuesta, que si que conocían gente, que si me podían hablar por interno. Me sirvió mucho para conocer más sobre el tema y creo que eso fue como complicado porque me pasé mucho tiempo de lo esperado y de hecho en un punto pensé no voy a llegar a tiempo para para la entrega, los avances, pero esa coordinación fue bastante y igual me gustó saber cómo se sentía la gente. En algunos momentos igual fue medio como pena, pero fue pena porque ellos sentían pena por su situación. Entonces, como que ahí empatizar igual fue bonito. Fue una experiencia que la verdad es que deberían hacerlo. Yo cacho que hubiese sido más completo si hubiese sido en persona, esto de hablar con la persona ahí y no sé, llevarles algún regalo, porque igual lo que ellos están haciendo es compartir un pedazo de su vida contigo. Y eso. Pero cabros, cojan bien su tema, ojalá que algo que les aporte y que los mantengan enganchados, si eso tiene que ser, porque si no, la van a puro sufrir haciendo seminario, pero eso. Sí. Bueno, María José Márquez dice, secos todos, muy buenas presentaciones. Pilar del Real, felicitaciones. María José Márquez dice, Sofía, ¿qué fue lo más complicado de investigar a las personas que habitan viviendas sociales, puesto que mencionaste que a varios les cuesta hablar sobre el tema? ¿Cómo fue esa parte del proceso de investigación? Bueno, fue complicado porque la mayoría de la gente igual tampoco quería dejar el nombre, no querían dejar la edad, de repente, no querían hablar del tema. Es un tema que a ellos les afecta mucho porque ellos viven esa realidad día a día. Les cuesta decir que la casa no es su casa, les cuesta decir que les genera frustración. De hecho, yo le decía, pero dilo, si yo, ¿qué voy a hacer? No te voy a juzgar, dime, ¿qué sientes? Dime en una emoción, ¿qué sientes de tu casa? Y era malestar en el fondo, era como, mi casa es un lugar para dormir, sería, no es mi casa, no, aún no cumple esa función. Entonces, eso fue como recalcable,
pero hay varias frases que pusieron la gente o que compartieron, había gente que también trabajaba en la construcción que me habló y hablaban de la plata que desaparecía en las construcciones y que por eso eran tan malas. Y algo que se sabe, pero no pasa nada. Así que eso, es bueno ver la realidad de distintas personas y tenerlo en cuenta. Te aporta mucho. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguno a Carla o a Matías? Ya, Pilar levantó la mano. Sí, pero en el fondo mirado desde la otra arista, yo sé que esto es entre estudiantes, pero como el tips que les puede dar uno como profe desde acá, aparte de los que han dado los compañeros y compañeras, o sea, el compañero y las compañeras, es que independiente de los avances, de los avances o de los hallazgos que hagan porque esto de las clases es como que va fraccionando el aprendizaje, no sé, con una frecuencia que no necesariamente uno mentalmente está programado en esos ritmos. O sea, en el fondo, ya hoy día es martes, nos vemos el otro martes, y a veces, por no llegar en ese minuto, lo que vemos nosotros a este lado, a ese otro martes con los avances o con el desarrollo de lo que han encontrado o que se le está pidiendo, muchas veces ustedes tienden como a desaparecer o como un poco a esconder la cabeza tratando de no, mejor no voy porque no lo tengo, mejor no estoy porque no he avanzado. No sé, yo lo único que les puedo decir, por lo menos, no sé, la profe también es de seminario aquí, Ruth, es que es mejor ir, siempre es mejor ir, independiente de la nota, del avance, siempre es mejor ir porque uno tiene la oportunidad de escuchar a otros que van, a lo mejor sí tuvieron, no sé, el avance que se esperaba en esa oportunidad, pero siempre es mejor ir. Piensen que cada vez que ustedes no están presentes se pierden una oportunidad. Yo lo vería así, se pierden la oportunidad si ya no es con el proyecto individual o se pierden ese espacio de clarificar con el avance de otro o esos tips o guías que puede entregar él o la profesora. Eso yo creo que como mirado desde este lado, cuando uno está ahí como dice, pero ¿por qué no vienen? Si están atrasados, mejor aún que vengan a que no vengan. O sea, no, la idea no es tratar de sorprendernos a nosotros, si en el fondo nosotros somos parte, estamos del mismo lado del equipo de ustedes. Sobre todo lo digo en el taller final, en los 2 talleres finales, que donde más que entregar nuevos conocimientos, vamos ayudando a guiar los que ya tienen, a estructurar, a apuntalar, mira por acá. O sea, generalmente es casi como no es una co-creación, pero sí somos más bien desde esa mirada el proceso que hacemos con ustedes. Oye, mira esto, no es que esta es la solución, ni esta es la única manera de hacerlo, al contrario. Eso como decirlo desde acá. Me robé, no les voy a hacer preguntas a los expositores, pero quería como igual decir eso, aprovechar de que vienen, que están los chicos y chicas que podrían pasar el próximo año a estar con nosotros o en la otra sección. Bueno, yo igual quiero darles un consejo ya como profesora de seminario y bueno, también como desde mi expertise profesional, que siempre le den mucha importancia al proceso previo de investigación, de buscar la mayor cantidad de antecedentes, de revisar la mayor cantidad de libros acerca del tema. Eso les va a permitir ver lo que otros han hecho, porque siempre va a haber alguien que hizo las cosas, probablemente, y es lo que siempre les digo a los chicos en clase, probablemente alguien lo hizo antes y lo hizo 10 veces mejor que lo que yo lo podría hacer. Pero siempre hay algo que se les escapa, y esa parte que se escapa es la que uno debe tomar. Y a la vez también, entre más uno pueda leer, aunque uno crea que en primera instancia eso lo confunde,
finalmente te va guiando y te va a ayudar a delimitar de mejor forma el tema que tienes. Y siempre, como dice, y de experiencia personal después también de mi proceso de titulación, de que siempre busquen un tema que les guste y que no vayan a terminar odiando, porque esos temas terminan con mucha carga emocional, ya sea porque lo encuentran bien o porque paralelamente les puedan tener malas evaluaciones, que no encuentren personas con quienes trabajar, entrevistar, etcétera, y esas frustraciones también van generando un malestar respecto a los temas, entonces tienen que buscar un tema que sientan ustedes que les aporte. Entonces es muy importante, y siempre, por último, si tienen dudas, quizás también pueden ir preguntándole a otros profesores, a otras personas que también los pueden apoyar y los pueden guiar. No solamente los profes de taller, o sea, siempre uno cuando conoce a otro profesor de la escuela que está relacionado con el tema, también es interesante tener otro punto de vista. Igual es importante eso. Así que igual quería felicitar a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyar esta iniciativa. Esperamos que se pueda ir repitiendo y que el próximo año los estudiantes de cuarto que están acá también puedan compartir sus propias experiencias en su proceso de titulación. Y también otros estudiantes de seminario. Y quisiera para cerrar que por favor Carla, Matías, nos compartieran sus reflexiones finales acerca de su proceso de titulación o lo que quisieran compartir, algún consejo o reflexión con sus compañeros. Ya, así como última reflexión, durante todo lo que ha sido este proceso, junto a otros ramos, como sistema de producción 2, o sea, como que me vino una epifanía con estos dos ramos, o sea, que las maneras de producir son, a pesar de que digan que son muy simples a partir del nombre de alguna pieza, son pequeños pasos a lo largo de una serie, sí, son una serie de pasos para lograr un producto final. Y eso no se tiene que apreciar así como ya, esta cosa es fácil de hacer, se hace esto y queda listo. No, son una gran cantidad de detalles que hay que tomar en cuenta y que toman una significante cantidad de tiempo. Y ni siquiera está listo y vienen los postprocesos de algunas piezas. Entonces, no hay que menos valorar lo que uno va a trabajar o pensar que es fácil. Hay que tomarlo en serio y considerar las cosas que lo rodean: material, herramientas, tiempo, lugar, transporte, almacenaje y cosas por el estilo. Eso lo daría como consejo. O sea, en resumido, tomen su trabajo en serio. Y Carla, ¿qué quieres compartir? Si tuviera que dar un consejo final, sería que cuando se enfrenten a la situación del taller de título, por muy difícil que sea, no se rindan, en verdad no se rindan, porque hay oportunidades hasta el final para poder como desarrollar de manera correcta lo que nosotros estamos haciendo. Y claro, como dice mi compañero, tomárselo muy en serio. Tomárselo muy en serio porque tomárselo muy en serio, pero no desde un área emocional dañina, sino desde un área emocional positiva, que aporte a tu futuro y cómo te desarrolles como persona y que sea una buena experiencia para ti y no un trauma. Ese sería como mi consejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. Y bueno, me reitero las gracias a Matías, a Carla y a Sofía. Y bueno, si alguno de ustedes también tiene alguna duda acerca de metodología, no duden de contactarme, yo los puedo ayudar. Siempre tengo la mejor disposición para, ojalá, ayudarles a todos en lo que sea. Así que nos vemos. Y ojalá la próxima semana nos podamos encontrar todos cuando estén haciendo las entregas de taller. Nos vemos la otra semana. Vamos a ir a sacar la otra sección. Cuídense. Levantaron la manito. La Marcela. ¿Dónde?
Alguien levantó la La, mano. la profesora Marcela Cabello creo que levantó la mano. Ah, no. Ah, sí. Yo no la había visto, perdón. Profesora Marcela, ¿Dónde está la mano? o parece que fue un error. No, sí o no. Sí, ¿Seguro? la vi, puede que haya sido un error. Bueno, disculpe. No, al A parecer. lo mejor dijo, ya no me hicieron caso y la bajó. No.